señor arcipreste, delegado episcopal de la Hermandad de Cofradía, conciliar de la Hermandad de San Eufrasio, presidente de la agrupación de Hermandades y Cofradías, presidente y hermano mayor de la Hermandad de San Eufrasio, ilustrísimo señor alcalde, presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, corporación municipal, representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Cofradía Hermana de Santa Potenciana y Real Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza, representantes de las distintas cofradías que hoy nos acompañan, hermanos eufrasianos, señoras y señores, sean bienvenidos al 30º pregón de San Eufrasio. Como cada primavera acudimos puntualmente los eufrasianos en este mes de mayo, que es el mes de María, para celebrar al patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén con el fervor que San Eufrasio merece, con el mismo entusiasmo que lo hiciéramos el 13 de mayo de 1986, cuando en el templo, que en unos días pasará a formar parte de la historia, un hombre extraordinario y genial inauguró la lista de pregoneros de nuestro patrón celestial y comenzó así: en este primer año de su hermandad me toca a mí ser su pregonero. Estoy contento de serlo. Diré a mi modo y manera lo que mi corazón me dicte, porque eso sí, mi corazón va por delante. Y su corazón fue maestría, dulzura y campana para pronunciar un extraordinario pregón que finalizó de esta manera: bella tu historia que hermana heroísmo y santidad, ante la que tus vasallos, de los sumisos que están, solo sabemos decirte: santo patrón San Eufrasio, sin novedad, capitán. Ahora que el autor se encuentra rimando versos junto a su capitán, le pido un homenaje en forma de aplausos para Joaquín Colodrero Ábalos. Joaquín escribió las primeras páginas de los 29 pregones que se llevan pronunciados, dando comienzo a la exaltación del patrón de Andújar con la fe, el amor y la gloria que cada uno de los intérpretes supo exponer con extraordinario acierto. Muchos de ustedes son fieles seguidores del pregón a San Eufrasio, porque afortunadamente, año tras año, tengo el honor de saludarles en este acto. Como siempre, serán generosos para cuando le ofrecemos y participarán de nuestra alegría en este año que se inaugura el nuevo complejo parroquial. Pero aunque vayamos de estreno a un lugar más espacioso, nos pasará como a todos cuando cambiamos de piso. Pondremos cortinas nuevas y algún tresillo en aquel salón tan bonito. Pero los recuerdos se llevan en el corazón y con él se van todos aquellos que acumulamos durante más de 30 años. Nos llevaremos el álbum de fotos y todo lo escrito y grabado durante este tiempo. Volveremos a hojear las páginas de los pregones, a releer los escritos de las revistas y acariciaremos las medallas y objetos que nos entregaron amigos y cofradías hermanas. Nunca olvidaremos de dónde venimos y cuánto hicimos, en el humilde local de la calle La Palma, para la mayor gloria de San Eufrasio. Ramón Molina Navarrete presentará al pregonero de este año. A continuación, don Francisco Juan Martínez Rojas esparcirá sobre nosotros la bendición de sus palabras que incrementarán las páginas de este libro pregonero, en el que siempre todos ustedes tienen cabida por su agradecida presencia. Pondrá remate a este acto Mario Boraga y Cía, con su indiscutible arte. En nombre de la Hermandad de San Eufrasio, les reitero mi bienvenida, deseándoles que pasen un rato agradable. Después, nos seguiremos viendo en todos los actos que tenemos programados para la celebración de San Eufrasio, patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén. Que ustedes lo disfruten. Reitero el saludo inicial del secretario de la Hermandad a todos los presentes, aumentando mi respeto y salutación para todos y especialmente para aquellos a los que haya olvidado. Agradezco a Dios y a San Eufrasio el poder estar nuevamente con ustedes, asistiendo a un acto tan significativo para la hermandad que presido, como es el pregón. Pues si elegimos cuidadosamente todos y cada uno de los actos programados, es el pregón la llamada más importante a la participación en ello. El pasado martes, día 5, presentamos la revista Eufrasiano e hicimos entrega de los premios de redacción y dibujo
a los niños y niñas de primero y segundo de ESO y quinto y sexto de primaria. Queda programa por realizar en el que contamos con la presencia de todos ustedes, muy especialmente de la procesión de la San Eufrasio, a la que se sumará la Cofradía de Cristo Resucitado, y así entronizar ambas imágenes en el nuevo complejo parroquial. Todo un acontecimiento del fervor cristiano que acrecienta la fe de Andújar en su santo patrón. A partir del sábado día 16 se abrirá un nuevo capítulo en la historia de nuestra hermandad. Don Ramón del Hoyo, obispo de Jaén, bendecirá las nuevas instalaciones parroquiales, en las que se acogerá más cómodamente a la feligresía más extensa de la ciudad de Andújar. En este nuevo templo, donde nos encontrarán con la ilusión renovada de los eufrasianos, estaremos esperándoles con el mismo cariño de siempre, aunque en principio nos invada la nostalgia de la casa donde nacimos, esa que nunca se olvida, aunque solo sea porque allí éramos más jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos y ¡viva San Eufrasio! Llegó mayo florido, cantad hermanos, cantad, en el pecho bendecido poned el amor un altar. Cantad, cantad, espíritu gitano, abrid el alma en un abrazo, llamad al prójimo hermano en nombre de San Eufrasio. Buenas noches. En primer lugar, quiero saludar a todas las autoridades eclesiásticas, civiles y fuerzas del orden público que en el día de hoy han tenido a bien venir a este pregón del patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén. Y, cómo no, dar las gracias también a todos los hermanos y amigos de la Hermandad de San Eufrasio que nos acompañáis en este pregón. En el día de hoy celebramos nuestro 30 pregón anunciando la fiesta a San Eufrasio. Son 30 pregones ya que han ido marcando el camino de nuestra hermandad. Para ello, cada año, el pregonero elegido manifiesta su sentimiento hacia nuestro patrón, dejando la huella de su personalidad y devoción. En el pregón de este año, nuestro pregonero nos va a acercar al mensaje que nos dejó la figura de San Eufrasio, y así conoceremos más de nuestro santo patrón y de su hermandad. Nos consta que va a ser muy interesante. Por eso he querido comenzar con esta estrofa del himno a San Eufrasio, porque en él se realza el mensaje que predicó por estas tierras. Hoy, ya cerca del fin de la etapa como hermanos mayores, quiero manifestar lo que ha significado en nuestras vidas tener los cetros de San Eufrasio en nuestra casa. Son muchas las vivencias que hemos tenido en estos años como para hacer un balance extenso. El trabajo en la parroquia con los grupos, nos ha tocado colaborar con el impulso para la construcción de la nueva parroquia, conocer más sobre nuestro patrón, pero nos quedamos con lo más importante, la gente. Con la sonrisa de esa persona mayor que se acerca a ti, te para y te pregunta con su idea. Tú eres el hermano mayor, ¿verdad? Es que mi nieta ha tomado la comunión y quiere salir en la procesión. O la cara de los chiquillos cuando le da un regalo en el día de la confesión previa a su primera comunión. Los ojos le brillan de ilusión. Nos quedamos con la cara de satisfacción de esos mayores a los que homenajeamos de forma especial un día al año, con su mirada mezcla de alegría y gratitud. Esto es lo que importa. También nos quedamos con el trabajo de hermandad con mayúsculas. Y digo con mayúsculas porque es en hermandad donde se refuerzan los valores cristianos, en la convivencia, en el día a día. Como en cualquier hermandad, no todos son abrazos y alegrías. También tenemos las dificultades que supone convivir con hermanos prójimos. Como personas con nuestras fortalezas y nuestras debilidades, tenemos que aprender, como dice nuestro himno, a abrir el alma a un abrazo y llamar al prójimo hermano. Debemos, y yo el primero, de reconocer nuestras limitaciones. Tenemos que saber que un gesto, una palabra, una acción, siempre va a tener consecuencias, y más cuando representamos a un colectivo, a una hermandad con unos principios cristianos. Como en todas las hermandades, practicamos la caridad, la solidaridad con el prójimo, pero no olvidemos la humildad y el perdón, que tan necesarios son para trabajar juntos en hermandad.
tenemos que escuchar lo que nos dice el Papa Francisco. La Iglesia, sus hermandades, son obra del hombre y por ende serán lo que nosotros queramos que sean. Es ahí donde se nos pide que la juventud tome partido y se abre paso aportando sus inquietudes. No se trata de una mera cuestión de edad, sino de revitalizar los conceptos y valores de siempre a través de una visión actual. Seguir acercando a Dios a la gente, transmitiendo su palabra y la vida de quienes han hecho aún más grande su obra. Volver a los orígenes reforzando el primitivo fin existencial de las hermandades, más necesario que nunca en estos tiempos de precariedad. Está claro que hermandades, conciliarios y hermanos debemos de tomar nota de estas palabras y ponerlas en práctica sin complejos. Como hermanos, además de realizar nuestras manifestaciones públicas, debemos de ahondar en nuestra razón de ser, ayudar al prójimo. Y si no podemos, abramos paso a quien sí pueda. A nosotros, como hermanos mayores, se nos está acabando ya el mandato. Se va a terminar el plantarnos delante de los cetros y rezar cada día. Se acaba ese sentimiento de seguridad espiritual que te da la imagen física de símbolos con un significado especial. Cada vez que ves en el cetro la silueta del báculo y la mitra, de forma autómata la mente se traslada y escenifica la imagen de un hombre de aspecto humilde predicando la palabra de Jesús en lo que hoy es tu ciudad. Ves que ha pasado un tiempo y estás tú allí, escuchando ese mensaje de paz, de solidaridad, y os puedo asegurar que un escalofrío recorre nuestro cuerpo. En nuestro hogar se va a quedar un hueco y nos va a dar tristeza por ese vacío, pero por otro lado vamos a estar alegres porque va a ir a otro hogar, va a llenar de paz otra casa, va a estar en buenas manos, lo sabemos, en las manos de Juani, y nos va a dar alegría porque en nuestra casa, la casa que llevamos cada uno dentro de nuestro cuerpo, se ha quedado lo que verdaderamente importa, el mensaje de Jesús, ese mensaje de amor que hombres como San Eufrasio han sabido transmitirnos generación tras generación. Por eso puedo asegurar que a Angelita y a mí, a pesar de no ser fundadores o de no llevar más de 30 años la hermandad, queremos a la hermandad y queremos a San Eufrasio como el que más. Estaremos en ella sin estridencia, con humildad, con ganas de trabajar y peleando para que el conocimiento de nuestro santo patrón, la difusión de los valores que representa, lleguen a toda la gente. Aquí estaremos nosotros. Las vivencias que por suerte estamos experimentando como hermanos mayores, queríamos hacerlas partícipes a nuestros amigos. Por eso aquí no podemos olvidar a aquellas personas que se han volcado con nosotros, haciendo que los actos en honor de nuestro patrón hayan brillado de una forma especial, desde nuestro amigo José hasta nuestro actual pregonero, Francisco Juan Martínez Rojas, sin olvidar a Paco, Juan, Vi, Regina, Custodia, Juanita, Jesús y tantos otros. De todo corazón, gracias, amigos. Aún está en nuestro recuerdo el pregón de nuestro amigo Ramón, con su bella poesía de estrofa libre y emotiva, con su prosa llena de sentimiento y profunda amor al prójimo. Ramón, vimos reflejado en ti a un devoto de San Eufrasio que predica con el ejemplo. Dice en la estrofa, llamado al prójimo hermano en nombre de San Eufrasio. Aunque no lo creas, no hay día que Angelita y yo te agradezcamos el regalo de tu amistad. Decía en tu pregón, vamos a ver, San Eufrasio, esto tiene algún misterio, porque nada es porque sí. Esto que tú, tan discreto, has ido moviendo hilos, como sin querer queriendo, para que yo venga aquí a dar anduja a mis versos para cantarle a la vida. Y está claro que San Eufrasio ha ido moviendo los hilos, para que hoy estáis aquí tú, Ramón, y nuestro amigo Francisco Juan. Tengo que contar algo que día atrás un amigo que está hoy aquí, lo he saludado antes, me dijo cuando nos cruzábamos en la calle. Oye, Salvador, me dijo, ¿es verdad que Fran va a dar el pregón de San Eufrasio? Pues pedazo de pregón vamos a ver. Supongo que sabrás que es un futuro obispable, me dijo. El bueno de Manolo es un fan seguidor de Francisco Juan Martínez Rojas. No me toca a mí presentarlo, pero sé que además de todo su conocimiento, su sentimiento y su corazón, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí hoy con nosotros, no vamos a ser capaces de valorarlo.
dentro de sus múltiples responsabilidades, ha tenido un hueco para pregonar a nuestro primer obispo. Por eso no nos vamos a cansar de agradecer que nos enseñe más sobre San Eufrasio y su mensaje. Sin saberlo, Fran es un eufrasiano más. Ya está próximo el 15 de mayo, festividad de nuestro santo patrón, y llega un periodo de actos cristianos y de convivencia que queremos, Angelita y yo, compartir con toda Andújar. Por eso es nuestro deseo que estas fiestas las compartáis con nosotros. Queremos invitaros a que nos acompañéis a todos los actos que desde la Hermandad de San Eufrasio hemos programado para la conmemoración de la fiesta de nuestro santo patrón. Y ya para terminar, quiero hacerlo como empecé, con una estrofa al himno de San Eufrasio. Cantad, cantad, liturgitanos, que espera el santo, santo patrón en el altar de su templo para darnos su perdón. Rezad, rezad, liturgitanos, al santo mártir, mártir invicto, que nos trajera en sus manos el santo rostro de Cristo. San Eufrasio, patrón celestial, protege por siempre nuestra ciudad. ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva! ¡Viva Andújar! ¡Viva! ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva! ¿Cómo vivimos nuestro ser iglesia? ¿Somos piedras vivas o por el contrario somos, por así decir, piedras cansadas, aburridas, indiferentes? ¿Han visto qué cosa más fea es un cristiano cansado, aburrido o indiferente? El cristiano tiene que estar vivo y alegre de ser cristiano. Debe vivir esta belleza de formar parte del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Papa Francisco, audiencia general, el 26 de junio de 2013. Señor Vicario General y pregonero de este año, señor arcipreste, hermanos sacerdotes que nos acompañáis esta noche, hermanas esclavas carmelitas de la Sagrada Familia, señor presidente y hermano mayor de San Eufrasio, presidente de la agrupación arciprestal de cofradías, señor alcalde, corporación municipal y demás autoridades civiles y militares. Señores y señoras, buenas noches. Este año 2015 pasará a la historia de nuestra ciudad y de nuestra parroquia. Por fin, el 16 de mayo va a ser dedicado el templo que tiene como titular a nuestro patrón, consagrado su altar y bendecidas sus dependencias parroquiales. Esto debe llevarnos a avivar en nuestro interior la alegría de ser cristiano. Como San Eufrasio, debemos de llevar la buena noticia del Evangelio a todos los rincones de nuestra ciudad, porque como nos recuerda el Papa Francisco, ninguno es inútil en la Iglesia, todos somos necesarios. Para construir este templo, ninguno es secundario, ni más importante. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Alguno podrá decir, escuche, señor Papa, usted no es como nosotros. No es verdad. Soy como uno de vosotros. Todos somos iguales. Somos hermanos. Ninguno es anónimo. La Iglesia la construimos y la formamos todos. Pero este hecho nos invita también a reflexionar sobre el dato de que si falta el ladrillo de nuestra vida cristiana, falta algo de la belleza de la Iglesia. Queremos poner nuestro ladrillo en esta Iglesia viva de Andújar. Queremos que todo el pueblo ponga el suyo para el crecimiento de la misma. Así seremos fiel reflejo de San Eufrasio y, por tanto, discípulos de Cristo. Esta noche, don Francisco Juan Martínez Rojas, hermano, maestro y amigo, estoy seguro que nos va a ayudar a hacerlo con su bello pregón, en el que nos mostrará ese celo apostólico de nuestro mártir. Con su conocimiento de la historia eclesiástica, va a hacer que podamos conocer más profundamente la figura del primer obispo de nuestra diócesis. Les invito a todos a abrir sus corazones, para que las palabras de nuestro pregonero
les ayuden a descubrir las raíces de nuestra fe y a ser auténticos evangelizadores, como lo fue el primer varón apostólico. Espero que sirva a todos como preparación para el día grande, en el que juntos daremos gracias a Dios en su nuevo templo, junto a San Eufrasio. Muchas gracias. Dignísimas autoridades religiosas y civiles, señor presidente, Junta de Gobierno, hermano mayor, señor párroco y conciliario de la hermandad, señor arcipreste, señor vicario y pregonero, compañeros de la Corporación Municipal de Andújar, hermanos, señoras, señores y en general devotos todos del santo patrón Eufrasio. Un año más nos encontramos aquí reunidos para recibir el anuncio gozoso del comienzo de las fiestas patronales en honor al patrón y alcalde mayor perpetuo de nuestra ciudad. Una vez más, Andújar funde a los meses de abril y mayo como si fueran un único mes festivo. Cuando aún resuenan en nuestros oídos los cohetes romeros y nuestras retinas retienen aún el colorido de nuestra sierra engranada para su romería, mayo no quiere dejar de ser menos y nos regala en su Ecuador esta celebración ya arraigada en la gente de nuestra ciudad. Y este arraigo, sin duda, ha sido el fruto del trabajo, perseverancia, determinación y compromiso inquebrantable de hombres y mujeres que hace ya más de 3 décadas plantaron la semilla que germinó y es hoy ese templo parroquial y dependencia aneja que abrirán sus puertas el próximo 16 de mayo con la bendición de las mismas a cargo del señor obispo de la diócesis. Según la tradición, el primer obispo de Jaén, San Eufrasio, que es el patrón de la diócesis y el patrón local de la ciudad de Andújar, donde en su ruina romana de Liturgi fue el primer varón apostólico que llegó y predicó el Evangelio del Señor, sufriendo martirio por su compromiso apostólico y eclesial. San Eufrasio era un gran desconocido para la ciudad de Andújar y también para Jaén, hasta que llegó a Andújar un párroco de nombre Agustín Lainez y con una nueva y joven feligresía a una parroquia cuyo titular era San Eufrasio. Don Agustín entendió que si impulsaba una cofradía en honor del patrón local de Andújar y titular de la parroquia, sería una vía de evangelización y efectivamente no se equivocó. Creada la hermandad en el año 1985, fue contagiando su devoción a nuestra ciudad y al resto de la diócesis de Jaén. Don Agustín nos demuestra hoy que con tesón y poniéndonos mano a la obra se pueden alcanzar metas que en un principio parecen inalcanzables. Hoy don Agustín y tantos hombres y mujeres eufrasianos están viendo conseguida esa meta y seguro que estarán gozando como nosotros de esa jornada que se avecina y que ya está muy próxima. Lo habéis conseguido, hermanos y hermanas eufrasianas. Vuestra memoria, sin duda, y vuestro trabajo ha tenido su recompensa. Y el próximo 16 de mayo será el momento de evidenciarlo. El pregón es la promulgación en voz alta de un asunto de interés para el público y con el que se inicia una celebración. Dentro de unos instantes será proclamado por don Francisco Juan Martínez Rojas, que se une ya a la lista de pregoneros y pregoneras que han puesto sus voces para anunciar el comienzo de esta celebración ya afianzada, gracias, repito, al esfuerzo y dedicación de todos los que formáis parte de la familia eufrasiana. Pero si este anuncio se realiza esta tarde en este teatro principal, no menos cierto es que también y de forma gráfica se pregona de otra forma la fiesta a través de sus carteles anunciadores. Ellos, sus autores, han sido, son y serán también pregoneros y pregoneras adelantados de este anuncio gozoso de las fiestas que nos disponemos a celebrar. A ellos, como también a todos los pregoneros y pregoneras, mi agradecimiento público porque con sus obras o su voz han contribuido y siguen contribuyendo
a la difusión de esta devoción a nuestro patrón. Los eufrasianos y eufrasianas sabéis desde vuestro nacimiento como hermandad extender y contagiar la devoción al patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén de manera progresiva, sin alarde, pero movidos siempre por una profunda convicción en lo que hacéis. Ese es, sin duda, vuestro secreto a voces. La concordia y la participación ciudadana harán posible que estos días de diversión sean inolvidables y perduren en nuestra memoria, al menos hasta la fiesta del próximo año. Este es mi deseo. ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva! ¡Viva Andújar! ¡Viva! ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva! Muchas gracias. Echó
Quemándome aún el alma los recuerdos de estar entre vosotros hace un año, pregonando al patrón de la ciudad que en sencillez honráis, a San Eufrasio. Os saludo gozoso y os expreso mi gratitud por cuanto me habéis dado. Que Dios os pague tanto sol de entregas y tanto corazón que andáis sembrando. Que Dios os colme siempre vuestras vidas de dicha, paz y amor. Un fuerte abrazo. Señoras y señores, dejándome llevar por la tradición que habla de los 7 varones apostólicos que por mandato de los apóstoles llegaron a España a predicar el Evangelio, doy cuerda al reloj de los siglos y parándome en el presente, en el ahora, voy al encuentro de Eufrasio. Y nacido en Vilches, venido de Jaén capital, lo hallo llegado a Iliturgi, a estas tierras de Andújar, donde el Guadalquivir mece sus aguas de joven enamorado, hasta convertirse en poeta libre, capaz de llevar mensaje de hermandad y cariño al otro lado del Atlántico. Y aquí me fijo en él, y lo veo esbelto, distinguido, bondadoso, de mirada profunda, ligero de equipaje, amable, inteligente, servicial, culto, noble. Repleta su mente de sabiduría, de teología, de conocimientos bíblicos, de ciencia, de investigación, de literatura, escultura, pintura, orfebrería, de arte. Y su corazón empapado de agua del Jordán, del mar de Galilea, de piscina de Siloé, de lluvia cayendo sobre la cima del Calvario, de fonte que emana y corre, aunque es de noche. Definitivamente me fijo en él y me sobrecoge. Me sobrecoge este Eufrasio del presente llamado don Francisco Juan Martínez Rojas. Un Eufrasio actual, caminante incansable, andariego abierto a pueblos y alma, manantial de luz para la noche de las ignorancias. Eufrasio, don Francisco Juan, es así, tan de altura y de tanta grandeza de alma, que no deja indiferente, que impone, que arrolla con su honda personalidad, al tiempo que no le embriagan los éxitos, ni los reconocimientos, ni los halagos con los que los humanos lo adornan. Porque en el fondo, la lumbre de humildad que lleva en las entrañas, nada consigue apagarla. Por lo que nadie mejor que él para hablarnos en este año de 2015 de sus sueños y vivencias, de sus viajes, sus experiencias apostólicas, sus diálogos con Pedro y Pablo, sus dificultades hasta llegar aquí, de cómo son los andujareños, de cómo es Cristo y de cómo es su Madre Santísima, la Virgen María, que por aquí llaman Morenita y de la cabeza. Eufrasio, don Francisco Juan, está con nosotros. Su cofradía se lo ha pedido y él, haciendo un espacio en su repleta agenda, ha aceptado con gozo y alegría. Y aquí lo tienen ustedes, sereno y noble, ampliamente preparado, exquisito de palabra, profundo de pensamiento, dispuesto a enseñarnos, a conmovernos, a evangelizarnos. Aquí está Eufrasio del siglo XXI, con igual corazón y vida que aquel del siglo I, con iguales inquietudes, con idéntico deseo de sembrar la palabra de Dios. Aquí está dispuesto a servir, a amar,
a entregarse al extremo, dispuesto incluso al martirio, a morir por Dios si hiciera falta, ese Dios por el que se hizo sacerdote. Aquí está este hombre que se deja llamar y gusta ser llamado por niños y pobres, por sabios y eruditos, por amigos y enemigos, como un pequeño más de los que corretean por los senderos del Evangelio, no por don Francisco Juan, ni por Francisco, ni por Juan, ni siquiera por Paco, sino por Fran, como se llama ese amigo íntimo en el patio del colegio a la hora del recreo, llegando a tanto que en cualquier lugar de Jaén y fuera de Jaén basta decir Fran para que se sepa de quién se habla, sin que ello signifique menoscabar su autoridad ni su grandeza. A mí, la verdad, no obstante, me cuesta llamarlo así, Fran, como me cuesta hablarle de tú, pese a las muchas veces que me ha dicho que no emplee con él el usted. Y me cuesta, no porque el hablar de tú lo considere despectivo o despreciativo, muy al contrario, lo considero cercano, entre iguales, familiar y amistoso, sino porque en este caso es tanta su claridad de pluma, tanto sus conocimientos, sus estudios, sus trabajos, su brillo académico, sus títulos, sus publicaciones, sus investigaciones, sus conferencias, sus pregones, sus nombramientos, su superioridad, que no puedo menos que yo, aprendiz tan solo de poeta y soñador de letras, sentirme pequeño e insignificante a su lado, incapaz, por lo tanto, de ponerme a su altura hablándole de tú. Y para que vean que no les miento ni en lo más mínimo, baste decir unos cuantos datos de su amplísimo currículum. Realizó estudios eclesiásticos en el seminario de Jaén, se ordenó sacerdote, es doctor en Historia de la Iglesia por la Pontificia Universidad Gregoriana, diplomado en Archivística por la Escuela Vaticana de Diplomática y Archivística, diplomado en Arqueología Cristiana por el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, canónigo archivero diocesano, delegado episcopal de Patrimonio y Relaciones Culturales, consejero de número del Instituto de Estudios Jiennenses, secretario de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España para la defensa y conservación de su patrimonio documental, académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, presidente de la Comisión de la Catedral de Baeza, ha sido comisario de muestras diocesanas como la Vestigia Ecclesiae, Rosarium Virginis Mariae y de la Exposición Nacional Christus Splendor in Caritate. En Barcelona, 2004. Esta última celebrada en el marco del Fórum de la Cultura. Profesor de Historia de la Iglesia, Historia de la Teología, Historia de la Diócesis de Jaén, Historia de las Confesiones Cristianas y Patología en Jaén y Granada. Es desde octubre de 2007 deán presidente del Cabildo Catedralicio de Jaén y desde junio pasado vicario general del Obispado. Autor, entre otras publicaciones, de Aproximación a la Historia de la Iglesia en Jaén, la Reforma Eclesiástica en el Jaén del siglo XVI, el Episcopado de don Francisco Sarmiento de Mendoza, incunables e impresos latinos en la Biblioteca de Jaén, la Exposición Permanente de Arte Sacro, el deán Maza como gobernador eclesiástico, la aplicación de los principios de la Ilustración Católica en Jaén, los primeros proyectos de fundación del Seminario Conciliar, episodios de la vida religiosa en Jaén posttridentino, así como en colaboración con otros autores del magnífico libro María, Virgen y Madre. Entre las distinciones recibidas, será suficiente con decir que es Premio Cronista Cazabán de Investigación Histórica 2002, Medalla de Andalucía 2011 y Medalla al Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias, también en 2011. Autor de infinidad de artículos, ha participado como ponente en diversos congresos, ha impartido numerosísimas conferencias y pronunciado diferentes pregones, entre ellos
el de la Semana Santa de Jaén en el año 2013. ¿Qué les parece? ¿Ya ven? Por lo tanto, qué bien y qué acierto ha tenido la Junta de Gobierno de la Cofradía de San Eufrasio en la elección del pregonero de este año para celebrar su festividad. Sin duda y con creces habéis superado el nombramiento con respecto al año pasado en el que me elegisteis a mí. Y es que así deben ser las cosas, siempre superándose, siempre elevando el punto de mira, siempre alzando el vuelo a los infinitos, siempre buscando mejorar para ser mejores. Decía Miguel de Cervantes, tan de actualidad en el presente, por eso de sus restos mortales, que un hombre bien preparado ya ha conseguido medio triunfo. Pues, si de preparación se trata, pocos como don Francisco Juan Martínez Rojas, por lo que ya, sin necesidad de hablar, ha triunfado. Solo falta que tome la palabra, para que descubramos que su triunfo va más allá de lo normal, para hacerse lección magistral de la que aprender, gozar y alegrarnos, como lo haría si tomara la palabra el mismo San Eufrasio, si viniera ahora de nuevo a Andújar, como lo harían San Pedro y San Pablo, como lo haría incluso el mismo Jesús de Nazaret, el Maestro de Fran, su Señor, su verdadero camino, verdad y vida. Adelante, amigo. Ha sido un honor presentarle. Tiene usted la palabra. Si amor os tiene cual veis, por nosotros, buen pastor, también os hará el amor, que nunca nos olvidéis. Es de amor tan sin compás lo que en sus leyes ordena, que cuanto más uno pena, tanto suele querer más. Y así, aunque penando estéis por nosotros, buen pastor, también os hará el amor, que nunca nos olvidéis. Si cualquier cosa es querida cuando costado nos ha, grande amor nos tenéis ya, pues os costamos la vida. Y pues no os entretenéis, sino en prestarnos favor, también os hará el amor, que nunca nos olvidéis. He querido comenzar las palabras de este pregón con unos versos que en Andújar se cantaron cuando a finales del siglo XVI, en 1597, llegó la reliquia del brazo de San Eufrasio y que forman parte del himno de laudes y vísperas del oficio propio de San Eufrasio, patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén, oficio que redacté allá por 1998 y que aún no ha visto la luz en letra impresa. En los versos apenas leídos emerge con belleza poética el secreto del ministerio apostólico que llevó a San Eufrasio no sólo a apacentar a la primera comunidad cristiana de la que pasando los siglos sería la iglesia particular de Jaén, sino a entregar la vida por ella con su glorioso martirio. Ese secreto no es otro sino el amor. Grande amor nos tenéis ya, pues os costamos la vida. Resuenan en estos versos, como reverberan en la vida de San Eufrasio, las palabras de Jesús que la liturgia nos ofrece precisamente en el Evangelio de hoy. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y al volver a leerlos, la mente recuerda al instante aquella afirmación de San Agustín, cuando al comentar el Evangelio de San Juan, señalaba que el sacerdocio, el apacentar el nombre del Señor a su rebaño, es amoris officium, es decir, un ministerio, un servicio de amor. Compartiendo gozosamente ese ministerio, ese servicio de amor al pueblo de Dios, con los miembros del presbiterio diocesano de Jaén, con nuestro obispo don Ramón a su cabeza, me complace saludar fraternalmente a los hermanos sacerdotes aquí presentes, especialmente al señor arcipreste de Andújar y al señor cura párroco de San Eufrasio. Vaya igualmente mi saludo y agradecimiento cordial por su presencia en este pregón
al ilustrísimo señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Andújar y a los miembros de dicha corporación municipal que participan también en este acto. Saludo asimismo a los señores presidente y hermano mayor de la Hermandad de San Eufrasio de Andújar, junto con su Junta de Gobierno, así como al señor presidente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades, junto con quienes le ayudan en esa hermosa y desafiante tarea que es hacer de las hermandades y cofradías lo que tienen que ser, auténticas asociaciones de fieles que lleven a la entraña de la sociedad, en esta hora de la historia que nos ha tocado vivir, la semilla del Evangelio para transformar el mundo, haciendo que sea más fiel al proyecto de amor de Dios para toda la humanidad. Agradezco la amable e inmerecida y diría que desmesurada presentación que de mi pobre persona ha hecho quien me precedió en esta atril el año pasado, mi buen amigo don Ramón Molina Navarrete, uno de los mejores poetas de este país y sin duda alguna el mejor poeta religioso de nuestra provincia y casi me atrevería a decir de Andalucía. Viéndonos unidos, querido Ramón, en la misma tarea de pregonar a nuestro patrón, el bendito San Eufrasio, me viene a la memoria una afirmación de un amigo común, el querido San Agustín. Dice en el sermón 288, verbo crescente, verba deficiunt. Conforme crece la palabra, las palabras van aminorando. Ramón es la palabra, el orfebre de la palabra con mayúscula, y ante su verbo, embriagado siempre de poesía y teñido de honda y sublime religiosidad, yo no puedo sentir más que verba mea deficiunt, es decir, mis palabras se muestran insuficientes y tremendamente torpes. Y por eso, aunque has dicho que realmente sucede lo contrario a lo que has dicho, soy yo el que sucedo a un pregonero excepcional. Como le decía antes en los pasillos, señores, han cambiado ustedes este año un brioso y hermoso corcel por un rucho desvencijado que soy yo. Por ello, no digo famélico porque no lo estoy. Por ello, pido ya disculpas de antemano. Me congratulo finalmente por la presencia de diversos hermanos mayores y representantes de cofradías. También agradezco la presencia de las hermanas esclavas carmelitas de la Sagrada Familia y de todas las personas que ocupan el aforo de este teatro principal andujareño. A todos los presentes, a la vez que les manifiesto mi afecto y respeto, les suplico también indulgencia y comprensión si mis torpes palabras no están a la altura que requiere un acto de esta índole. Y añado algo que no está escrito: empiezan a ganar el jubileo de la misericordia que el Papa ha proclamado para la Iglesia, teniendo misericordia de este pobre cura. Puesto que cada uno puede hablar con justicia de lo que más sabe o entiende, advierto ya previamente que serán mis facetas como sacerdote e historiador los ejes que articulen el texto de este pregón, dividiéndolo en tres partes, cuya separación dicta la cronología, la división del tiempo y de la historia en la ya conocida y clásica tripartición. El pasado, es decir, el ayer de la devoción y culto a San Eufrasio, el presente, o sea, nuestro hoy, y el futuro, lo que está aún por venir y construir en un tiempo que, si bien es incierto, pues no sabemos qué nos deparará, sin embargo tenemos la certeza de que el amor y la entrega de San Eufrasio como fundador de nuestra Iglesia nos acompañará en nuestra andadura creyente, por lo que bien podemos decirle con seguridad a nuestro patrón con los versos que abrían este pregón: también os hará el amor, que nunca nos olvidéis. El ayer, la historia de una devoción y de un culto. En la carta apostólica Porta Fidei, que el Papa emérito Benedicto XVI escribió con motivo del Año de la Fe, el recordado pontífice afirmaba: a lo largo de este año será decisivo volver a recorrer la historia de nuestra fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el pecado. Mientras lo primero pone de relieve la gran contribución que los hombres y las mujeres han ofrecido para el crecimiento y desarrollo de las comunidades
a través del testimonio de su vida, lo segundo debe suscitar en cada uno un sincero y constante acto de conversión con el fin de experimentar la misericordia del Padre que sale al encuentro de todos. Recordar nuestra historia colectiva como comunidad cristiana, como Iglesia, es una tarea que proponía Benedicto XVI para el Año de la Fe. Pero ese ejercicio de sana, y subrayo bien lo de sana memoria histórica, no puede quedar restringido solo al acontecimiento eclesial mencionado, el Año de la Fe. Debe ser una actividad, y más que una actividad, una actitud permanente que nos permita enraizarnos en el tiempo, en lo pasado, en lo vivido, en lo realizado, e incluso en lo que no se llegó a hacer, para vivir con más intensidad el presente como kairos, es decir, como momento de gracia y de encuentro con el Señor del tiempo y de la historia. Nosotros, la comunidad cristiana de Andújar, la Iglesia Diocesana de Jaén, somos una familia con historia, somos una familia con raíces profundas que nos hablan de una larga tradición de vida cristiana en esta tierra y por ello nos invitan a dar gracias a aquel que da crecimiento a la semilla evangélica que los primeros testigos del Señor plantaron en el campo de labranza apostólica, que pasando el tiempo sería conocido como el Santo Reino. Y en una feliz coincidencia, este pregón en honor de San Eufrasio se celebra en el espléndido y luminoso marco del tiempo de Pascua, en el que la lectura continua de la Eucaristía nos ofrece los inicios de la evangelización. En el libro de los Hechos de los Apóstoles contemplamos el tiempo de la Iglesia que, animada por el Espíritu, cumple el mandato recibido de Jesús de anunciar el Evangelio hasta los confines del orbe. Hace apenas unos días escuchábamos el capítulo 8 del libro de los Hechos, narrando la misión del apóstol Felipe en la ciudad de Samaria. Ante la predicación y los signos de este amigo del Señor, afirma San Lucas que la ciudad se llenó de alegría. La alegría que produce el Evangelio, la alegría de la buena noticia de Jesús, fue la que alegró Samaria y debió alegrar también aquellas ciudades donde predicó Eufrasio y en especial la que fue su sede episcopal y liturgia. Porque el Evangelio siempre produce alegría en el corazón de quien lo recibe. Como afirma el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. En el texto mencionado del libro de los Hechos se comprueba que a través de la palabra y de la vida de Felipe, los habitantes de Samaria se encontraron con Jesús y su corazón se alegró. Por medio de la predicación y la entrega de Eufrasio, nacieron los primeros cristianos en esta tierra y nosotros, como herederos de esa rica tradición, nos acogemos a la intercesión del patrono de esta noble ciudad y de toda nuestra diócesis para que se haga realidad lo que pide la oración colecta de su fiesta y así se mantenga siempre vivo en nosotros el fuego del amor de Dios. La antigua liturgia hispano-visigoda o mozárabe, en los capítulos de laudes de la festividad de los varones apostólicos, nos ofrece una oración que ayuda a penetrar en el sentido de la primera misión de San Eufrasio en nuestra tierra. Refiriéndose a aquellos primeros evangelizadores de estos lares, afirma esa oración de la liturgia mozárabe. Por medio de ellos, los varones apostólicos, antiguamente te dignaste plantar en Occidente la norma de la nueva fe con la semilla de la predicación. Por medio de ellos te dignaste expulsar el dogma de la nefasta superstición con el rayo de tu resplandeciente luz. A pesar de que el texto litúrgico puede parecer vago e impreciso y adolece de cierto tono general, sí indica ya un contraste entre la fe cristiana que los primeros evangelizadores predicaron y la religiosidad de los pueblos hispanos meridionales en los que se trató de inculturar la buena noticia de Jesucristo,
una religiosidad determinada por dos culturas, la ibérica y la grecorromana. Eufrasio, aquel que plantó la norma de la nueva fe con la semilla de su predicación, de su buena palabra, que eso es lo que significa su nombre en griego, debió presentar la armonía y la paz del reino de Dios que predicó Jesucristo a aquellos descendientes de los iberos que habían hecho de la guerra una parte fundamental de su vida. Cuando, como San Pablo, nuestro patrón, predicó la sabiduría de la cruz, lo haría contraponiéndola a la sabiduría humana de aquella Atenea griega que era venerada cerca de aquí, en Obulco, la actual Porcuna. Igualmente debió recordar a su auditorio que el cuerpo era para el Señor, quien lo había convertido en templo de su espíritu, y que la esperanza en la resurrección no aconsejaba la cremación, de la que quedan testimonios gracias a las cajas funerarias de Villargordo, Peal de Becerro y Torredón Jimeno. A aquellos que daban culto al emperador de Roma en Cástulo y Aurgi, la actual Jaén, les presentaría Eufrasio la figura del único rey cuyo reino no es de este mundo y que gobierna paradójicamente dando su vida en rescate por todos desde un trono que no es de oro sino de madera porque es la cruz. Finalmente, el mensaje de misericordia, perdón y reconciliación del Evangelio predicado por Eufrasio debió de contrastar profundamente con el culto que en Tuci, Martos y Cástulo se tributaba a la oriental Némesis, diosa de la venganza y de la justicia implacable. Es cierto que estas son suposiciones que podemos hacer sobre el contenido de la predicación de San Eufrasio en esta parcela de la Iglesia Universal, pero no es menos verdad que nos ayudan a entrever en la bruma de los siglos primeros cómo pudo ser, a grandes rasgos, la siembra evangélica en nuestra provincia. Más allá de certezas históricas, podemos afirmar sin lugar a dudas que la presencia de la fe cristiana en nuestra tierra se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Sin que sepamos realmente de manera precisa y detallada cómo fue la primera evangelización en esta parcela de la Iglesia Universal, lo cierto es que el Evangelio de Jesucristo fue predicado por testigos que con toda probabilidad sellaron el testimonio de su palabra con el derramamiento de su propia sangre. Quizás serían comerciantes cuyo único interés fue predicar a Cristo, o soldados que militaron bajo la bandera del Príncipe de la Paz. Pero ellos, con Eufrasio a la cabeza, abrieron una estela de testigos del Señor resucitado que llega hasta nuestros días. En los pastores que han servido al pueblo de Dios en la ciudad de Andújar y en todo Jaén, hasta la entrega total de la propia vida, encuentra una espléndida realización el seguimiento radical de ese Cristo que padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas, como recuerda el apóstol San Pedro. Al nombre de Eufrasio, el primero de esos pastores que rubricaron con su sangre el ministerio de su palabra evangelizadora, se unen los de Amador, de Tuci Martos, el obispo Pedro Pascual, el trinitario Marcos Criado, natural de aquí de Andújar, como sabéis, San Pedro Poveda, el obispo Manuel Basulto y otros muchos que sin duda constituyen esa ingens multitudo, esa ingente multitud que en palabras de la carta a los hebreos nos rodea y nos contempla gozosa desde la Jerusalén del cielo. El mártir, como nos recuerda la memoria de San Eufrasio, es compañero de Cristo en su pasión y también en su resurrección, porque nada ni nadie, ni incluso la espada o la muerte, pudo apartarlo del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde hace varios siglos, San Eufrasio es devotamente venerado y recibe culto litúrgico como patrón de Andújar y de toda la diócesis de Jaén. Su nombre, ya lo sabemos, está estrechamente ligado a la implantación y primeros pasos de la fe cristiana en las tierras del Santo Reino. Pero los datos que de él disponemos no son rigurosamente verificables desde el punto de vista histórico. Las noticias que poseemos del primer obispo de Iliturgi han llegado hasta nosotros merced a diversas tradiciones comunes a otras diócesis de la actual provincia eclesiástica de Granada. En efecto,
muy vinculada al origen de las comunidades cristianas de Andalucía Oriental, está la leyenda de los 7 varones apostólicos, de la que ya se ha hablado hoy. Leyenda o tradición que se encuentra formulada en manuscrito del siglo X, aunque este texto es el resultado final de un proceso redaccional que arranca ya en el siglo VIII. El relato, que puede ser clasificado plenamente dentro del género hagiográfico, no es, ni pretende ser, un documento destinado a relatar hechos históricos conocidos directamente o transmitidos por tradición fiable. Más bien hay que considerar esta tradición como una creación literaria escrita para servir como lectura edificante y no exenta de una cierta intencionalidad por afianzar el prestigio de varias comunidades cristianas del sur peninsular, enlazando sus comienzos directamente con la misma predicación apostólica. Según esta narración, los 7 varones apostólicos se llamaban Torcuato, Tesifonte, Indalecio, Segundo, Eufrasio, Cecilio y Esiquio, o Isicio, como lo llaman en Cazorla, es el patrón de Cazorla. Habrían sido discípulos del apóstol Santiago y tras ser consagrados en Roma por San Pedro el año 44, como recoge un hermoso relieve del retablo mayor de la concatedral de Soria, habrían sido enviados a evangelizar España. Llegados a la península, desembarcaron en Cartagena, de donde pasaron a Guadix, punto de partida de su andadura misionera. La misma tradición sigue afirmando que en la distribución que hicieron de sedes, a Eufrasio le correspondió y liturgia. Esta es la razón por la que se consideró a San Eufrasio el primer evangelizador de estas tierras y, en consecuencia, recibiera culto aprobado como patrón de la ciudad de Jaén y de esta diócesis, pues se le reputó como su primer obispo. Siguiendo el mismo relato, Eufrasio desarrolló en Iliturgi su misión evangelizadora durante 12 años, hasta que su tarea culminó con el martirio que sufrió en el año 57 de la era cristiana. La anterior narración sirvió de base a toda una serie de documentos, tanto españoles como romanos, que se han convertido en fecundos canales de perdurabilidad para conservar y difundir la memoria de San Eufrasio. Entre los primeros, es decir, los documentos hispanos, caben ser citados el breviario y el misal mozárabes, con sus respectivos calendarios, cuya redacción se inició en el siglo VI, aunque los ejemplares conservados son datables en el siglo X, como ya se ha señalado. En estos libros litúrgicos se narra la misión de los 7 varones apostólicos. Se señala su memoria el día 1 de mayo como fiesta colectiva. Aparte de esta data, el día propio de veneración de San Eufrasio estaba fijado el 14 de enero, que era la fecha tradicional de su martirio. Entre los documentos romanos se cuentan una carta del Papa Inocencio I y otra de otro pontífice, de Gregorio VII, a los obispos de España, en las que se recoge igualmente esta piadosa tradición. Históricamente, la devoción y el culto a San Eufrasio en tierras de Jaén ofrecen sus primeras noticias ciertas en el periodo visigodo. En el año 618 está datada la basílica que el rey Sisebuto mandó levantar en Iliturgi en honor del obispo mártir, sobre el lugar que la tradición señalaba como tumba del santo. San Eulogio de Córdoba hace mención de este templo en su obra Apologeticus Martyrum y lo señala como una de las obras más notables de la España de entonces. A partir del año 711, con la llegada de los árabes, se produjo un fenómeno muy repetido con otros santos, la traslación de sus reliquias, que en el caso de San Eufrasio habría sido efectuada el año 716 por el obispo Egila y los cristianos de Iliturgi ante las repetidas insolencias de los nuevos invasores. El destino de la traslación de las veneradas reliquias de San Eufrasio fue la iglesia de Santa María de Valdemao o del Mao, situada en la jurisdicción del monasterio de San Julián de Samos, en la actual provincia y diócesis de Lugo. En el crucero de la parroquia aún se conserva la memoria sepulcral de nuestro mártir. Como sabéis, el culto moderno a San Eufrasio arranca en Andújar a finales del siglo XVI
y se inscribe en ese amplio movimiento de recuperación de la propia memoria histórica y la pretensión de unir los orígenes de la Iglesia en esta tierra con los albores de la predicación del Evangelio. La ciudad de Andújar tuvo noticia de la existencia del sepulcro del santo y pidió a Felipe II que intercediese ante el abad del monasterio benedictino de Samos para que se concediera una reliquia del obispo mártir a la localidad que fue su sede. El rey prudente así lo hizo mediante una carta fechada el 26 de enero de 1596. En mayo de 1597 la reliquia fue acogida solemnemente en Andújar y aquí recibió veneración hasta que desapareció en los turbulentos y desdichados días del verano de 1936. Otra reliquia era venerada en la Catedral de Jaén en un relicario de plata regalado por el obispo don Agustín Rubín de Ceballos, prelado jiennense de 1780 a 1793, reliquia que también desapareció el mismo año aciago. Este prelado dedicó al santo obispo mártir una capilla de la catedral donde él mismo ordenó en su testamento ser sepultado, y para enriquecerla, además de la reliquia de San Eufrasio, que estaba protegida por una imagen de plata que habían realizado la familia de plateros de Jaén Guzmán, colocó allí, en el centro del retablo, los restos del Papa San Pío I, un papa del siglo II, que otro pontífice, llamado también Pío VI, envió al obispo Rubín de Ceballos desde Roma. En cuanto a la fiesta litúrgica, el obispo don Sancho de Ávila y Toledo, que rigió nuestra diócesis de 1600 a 1615, confesor de Santa Teresa, ahora que estamos en el año jubilar teresiano, y autor de un notable libro sobre el culto a las reliquias, solicitó al Papa Clemente VIII que declarara a San Eufrasio patrón de la diócesis de Jaén, y el pontífice así lo hizo en 1603, aprobando también su rezo para el día 15 de mayo, como fiesta doble de primera clase con octava, lo que hoy se llama litúrgicamente solemnidad. Posteriormente, a petición del obispo y cabildo jiennenses, el Papa Benedicto XIV extendió la fiesta de nuestro patrón a todas las diócesis de España, mediante un decreto de la Congregación de Ritos fechado el 26 de marzo de 1757. Tengo que confesaros la cierta o gran desilusión que experimenté en el año 2002, cuando al acceder a los fondos de la actual Congregación para la Causa de los Santos en Roma, en el Vaticano, donde se conserva el archivo de la antigua Congregación de Ritos, pude comprobar que tanto el expediente remitido desde Jaén por el obispo don Sancho de Ávila, como el decreto de Clemente VIII nombrando a San Eufrasio nuestro patrón, eran documentos de escaso cuerpo y prácticamente mínimo valor histórico, ayunos de datos que no aportaban nada a lo ya conocido sobre el primer pregonero del Evangelio en nuestro solar. Más información espero que pueda ofrecer un documento que me remitió hace algo más de un mes mi colega que comparte el deanato y el cargo de archivero en la Catedral de Lugo, don Gonzalo Fraga, a través de un amigo común, el medievalista malagueño Alfonso Sánchez Mairena. Se trata de un expediente informativo sobre la reliquia de San Eufrasio, formado con distintos testimonios escritos y orales en 1745 y que se conserva en el archivo capitular lucense. Algún día, espero que no muy lejano, cuando tenga algo más de tiempo que ahora, espero que ese día llegue alguna vez, espero poder transcribir ese valioso documento y algún otro todavía pendiente, facilitando así la divulgación de más datos sobre San Eufrasio que contribuyan, en lo posible, a cincelar con más precisión histórica la nebulosa e incierta figura del primer mensajero de la buena noticia de Cristo en estos pagos.